Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña Edgar Meritano, investigador de medios, animación, cine, videojuegos, entre otras cosas. Y está con nosotros en este espacio porque estamos en el marco del Día Mundial de los Simpson, que se celebra o se conmemora el 19 de abril desde 2017 y hasta la fecha. Edgar, qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, sobre todo venir a hablar de algo que, que me encanta y que me fascina mucho y que ha permeado nuestra cultura. Es como, wow, al fin puedo hablar de estas cosas y ser tomado en cuenta. Claro, uno pensaría que ser fans de estas cosas, o como se dice dentro de la comunidad, ser friki no iba a servir de nada, y mira. Sí, no, claro, claro. Nada más, como ejemplo, ahorita doy clases sobre videojuego y entonces así le dije a mi mamá, ya ves, sí me iba a llevar a algún lado, ¿no? Entonces, Claro. está muy divertido. Platícanos un poco de ti, Edgar, antes de meternos en materia. Dices, estás dando clase de videojuego. En cuanto a digamos, al estudio del juego, en cuanto a al quehacer o al armado del juego, digamos, la programación y demás, ¿cómo está? No, doy clase en el Instituto América sobre videojuego, e investigación de videojuego, ¿no? Que es, digo, como un poquito como comercial. Nuestras últimas publicaciones con el grupo de investigadores con el que trabajo Ujú. fueron justamente lenguaje y videojuego, donde yo participé como revisor y como autor, videojuego y cinematografía, ¿no? Ambos editados por Guamas Capozalco. Y yo, en particular, a mí lo que me preocupa es un poco ontología y la forma, ¿no? Aunque, Ok. pues, varios de mis colegas investigadores, pues investigan pues, varias otras cosas, ¿no? Evidentemente. Y es la materia que yo doy, investigación sobre videojuego, ¿no? Ajá. Y también paralelamente enseño fotografía en UAM Xochimilco. Ok, va, bien. Sí. Ahora, Ujú. este día, ¿por qué consideras o por qué existe un Día Mundial de los Simpson? ¿Qué se conmemora realmente en esta fecha? Bueno, creo que es una de las series más importantes y más influyentes que han habido en la historia de los medios, para bien y para mal, ¿no? Porque al haber durado ya tantas temporadas, hay como muchas facciones, pues, ¿no? O sea, gente que ya no los encuentra relevantes, gente como yo que somos muy partidarios de las primeras, tal vez hasta 15 temporadas, ¿no? Estirando un poco la liga, ¿no? Pero, no obstante, creo que en algún momento esta serie fue un medidor de la cultura, ¿no? Lo dijo el propio Quentin Tarantino, si eres relevante, apareces en Los Simpson, Ujú. ¿no? Así tal cual, ¿no? O sea, con de hecho, este capítulo muy bueno que hace una parodia de Pulp Fiction, bueno, hay varias, ¿no? Pero hay uno que en concreto te muestra las historias al estilo Pulp Fiction. Insisto, Tarantino lo dijo, al fin estoy en Los Simpsons, soy relevante, ¿no? Entonces, esto daba como un medidor de la cultura, de lo que estaba en boga, ¿no? De los personajes que estamos viviendo y además también de la crítica social, ¿no? Porque fueron muy contestatarios en su momento, ¿no? ¿Crees Entonces, que los Simpson de alguna manera han marcado como una forma de hacer televisión o de ver televisión? no solamente de hacer y de ver televisión, ¿no? Porque influye directamente a otras series, ¿no? Padre de Familia, el propio Futurama, Rick and Morty, ¿no? Varias series posteriores, pero no nada más su importancia es en esta relevancia mediática, sino también la cultural. Vamos, ¿no? O sea, ciertas personas de cierta generación con la que comparten mis canas, incluso permeamos el lenguaje, ¿no? O sea, me dice mi chica, es que claro, ¿no? Te van a entrevistar al respecto, no puedes pasar un día sin citar a los Simpson, ¿no? ¿No? Entonces, también, o sea, es parte de nuestra cultura. Y, por cierto, con un doblaje sumamente particular en Latinoamérica, ¿no? Sí, justo lo traía, pero ya que que lo comentas de una vez lo ponemos. Ujú. En Latinoamérica, ese doblaje hizo, o sea, ¿qué tanto el éxito de los Simpson de este lado del mundo o hacia el sur, pues, eh, tiene que ver con el gran doblaje con el que se llevó a cabo? Y te lo digo porque hace algunos meses
puse Los Simpson y automáticamente la plataforma, como lo tengo en inglés con subtítulos, todo lo que venga, sí, o sea, lo tengo en el Ujú, idioma original, digamos, ujú. empieza en inglés y yo, no, pero ¿qué pasa? Pero hasta que di Ajá. cuenta, claro, es que está en inglés, déjame lo cambio a español y entonces tenía más sentido, por lo menos para nosotros. Sí, claro, creo que ahí influyó mucho porque hubo una adaptación, hubo muchos chistes que no se podían adaptar o que no tenían sentido para nuestra cultura. Y al momento de hacer esta adaptación hay que honrar, ¿no? A aquellos que hicieron estos héroes que hicieron este doblaje. Lo hicieron muy propio, ¿no? Lo hicieron muy, muy afecto a nosotros, a veces tomando cosas de nuestra cultura y en otras ocasiones creándola, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, amigos de más hacia el sur de América me preguntaban, oigan, ¿ustedes mexicanos hablan así? Y así como que, pues, no hablábamos así. ¿No? O sea, no era así, o sea, ahora ya, ¿no? Es porque por culpa del doblaje, ¿no? En ciertos sentidos, pero pues no hablábamos así, ¿no? Entonces, a mí también me ocurrió en algún punto cuando comencé a comprar las temporadas en DVD, verlas en su idioma original y decir, bueno, sí está chistoso, pero no con ese aire socarrón local, ¿no? Muy particular, sí de México y que también se heredó a América Latina en cierto sentido, y que es parte de su genialidad, siento yo, con su propia genialidad aparte para el idioma original y la cultura original, ¿no? Yendo Entonces, hacia la cuestión sociológico-antropológica, ya que tocabas el tema de ujú. lenguaje, ¿cómo funciona, Edgar? Aprendemos a hablar, lo voy a poner así, pero vamos, aprendemos a hablar gracias o a partir de los productos culturales o los productos culturales hablan como hablan a partir de recoger, digamos, las expresiones que hay en México. ¿Cómo funciona realmente, o bueno, en México, Latinoamérica? Creo que ocurre en ambos sentidos, ¿no? Evidentemente, al momento de hacer una adaptación del lenguaje de cualquier producto, no nada más se trata de una traducción, ¿no? Tiene que apuntar a un público específico y apelar a la cultura. Y por supuesto, aquellos que lo hacen son parte de la cultura, pero también la crean, ¿no? Al momento de hacerlo, ejecutarlo, también la crean. Podemos irnos al caso icónico de Don Gato, que en Top Cat, perdón, series de Hanna-Barbera, que originalmente tuvo una muy mala recepción en Estados Unidos, y fue cancelada, pero el momento de traerla a México hubo justamente este doblaje, pero también una apropiación cultural netamente, ¿no? Donde además no le importaba a Hanna-Barbera porque era una serie fracasada. Entonces, el estudio de doblaje pudo hacer lo que se le dio la gana. Y bueno, hizo a este Cucho yucateco y todo esto, ¿no? Con este acento y creó cultura, ¿no? O sea, creó parte de nuestra cultura y de nuestro lenguaje, siendo una de las series más exitosas en México, que creo que con sus 25 capítulos, una cosa así, pero son tan relevantes que, bueno, o sea, su legado llegó y permeó varias décadas, ¿no? O sea, yo crecí con ello, pues, ¿no? Y creo que es el caso también de Los Simpson, que también hubo esta apropiación cultural, pero también una creación cultural, ¿no? En cuestión de lenguaje, en cuestión de cómo nos acercamos nosotros a este producto y sin duda alguna parte de su éxito en nuestro país y en Latinoamérica. Más que una serie de televisión animada, Los Simpson pueden ser también una crónica de la sociedad estadounidense. Sí, estadounidense, sí, y creo que también un poco a nivel mundial, pues, ¿no? O sea, claro, siendo producto de su cultura, la critica, ¿no? Eso me queda muy claro, ¿no? Pero también es un medidor en general de otras cuestiones, ¿no? Como bien dice los memes, ¿no? Los Simpson lo predijeron, ¿no? Y de repente se comienzan a cumplir varias cosas, ¿no? La caída del Ayatollah, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que acaba de ser relevante en estos últimos días, ¿no? Cuestión mundial aparte y muy preocupante, eh, pero que de repente se comienzan a cumplir cosas, ¿no? Como el presidente Trump, ¿no? Vamos, muchísimas cosas que los Simpson van prediciendo, o predijeron justamente por este análisis cultural tan certero y que
pues de repente comienza a proyectar cosas a futuro que van cayendo, ¿no? Cayendo muy, muy certeramente y uno dice como, wow, esto es hasta conspiranoico de repente, ¿no? Entonces, creo que su importancia y su relevancia no solamente es una cuestión de Estados Unidos, sino que además va en otros sentidos pues por lo menos a nivel América, tal vez Latinoamérica pues sí nos ha llegado, no sé, en otros países, ¿no? Y también hay como un choque cultural, no sé si has visto Los Simpson en español castizo, en español castellano, Ajá. y no, a mí no me cuadra, ¿no? O sea, así de plano, o sea, sí siento que algo falla, pues, ¿no? Sí, que dicho sea de paso, en España, tengo entendido que en España también son muy relevantes, no sé si al día de hoy, pero por lo menos en su momento sí marcó la cultura española también, es un producto que se consumió, desconozco si se sigue consumiendo, pero mucho, y algo similar a lo que pasa en América Latina, con su doblaje, muy seguramente también Sí, su doblaje fue atinado allá, ¿no? sí, 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 y a ellos les pasa lo mismo, ¿eh? O sea, al momento de escuchar así, que dicen Homero y no dicen Homer, y bueno, también una adaptación de sus chistes, ¿no? Hay unos chistes que son más graciosos en español de Latinoamérica que simplemente no los pueden adaptar los españoles, etcétera. Y bueno, es parte de esta traducción cultural de las cosas y de nuestra apropiación, ¿no? Ajá. Que lo comentabas ya, pero no hay mejor Nostradamus que los Simpson, ¿no? Totalmente. Y esto de empezar a pensar cosas conspiranoicas y demás, pero lo decías un poco, ya me gustaría profundizar en ello. ¿Qué tanto tiene que ver precisamente con que tienen muy bien medida como la cultura o el sentir de la sociedad estadounidense particularmente y quizá global, o de alguna manera, y conecto con esta otra pregunta, qué tanto la cultura estadounidense permea en todo el mundo a través del imperialismo cultural, lo que uno quiera, y entonces hace que cuando hablemos de Estados Unidos hablamos del mundo, ¿no? Sí, esto, vamos, es como muy gringocentrista, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Que tal vez tiene que ver con las cuestiones hegemónicas donde los Simpson vieron su nacimiento, Ujú. ¿no? En su momento y que obviamente hoy en día en una cuestión geopolítica los poderes van cambiando y se van alterando y vamos, estamos viviendo las consecuencias de ello, ¿no? Pero hace ya varias décadas, cuando los Simpsons salieron, el mundo era un tanto distinto y creo que justamente se estaba como consolidando este poder hegemónico norteamericano, ¿no? Del que además nosotros mexicanos también dependemos de cierta forma. Y sobre todo también con una cuestión del imperio cultural mediático que tiene que ver con toda una cultura que permea desde el cine, va hacia la animación, se esparce por la televisión misma. Y también hay que mencionar aquí la genialidad de los escritores de Los Simpson, que son personas, o por lo menos lo eran en las temporadas que a mí me gustan, ¿no? Y que muchos de mis colegas comparten que eran personas sumamente cultas, ¿no? O sea, que habían visto mucho cine, muchas circunstancias, de tal suerte que uno puede revisar estos capítulos y ver referencias de películas, ¿no? O bien este ejercicio es muy interesante, buscar así como que, bueno, ¿cuáles son las referencias de los capítulos de Los Simpson, ¿no? De películas, para ir a ver las películas, ¿no? A mí me ha pasado que de repente, o me pasó ver referencias ya en películas viejas, ¿no? Decir, como en Los Simpson, ¿no? Esto lo tomaron de aquí, ¿no? Y entonces no entendía el chiste. Bueno, a lo que me refiero es que estas personas que lo escribían, que escribían los guiones, eran unas personas, insisto, muy cultas, pero también analíticos de la cultura y sumamente críticos, Mm. ¿no? Entonces, no nada más se trata, pues, de una cuestión cultural norteamericana que obviamente, pues, de ahí viene, de ahí emana y todo producto no se puede separar de su cultura y de su ideología, ¿no? Pero también se dedicaban a cuestionarlo, ¿no? Eso también es sumamente interesante y es parte de lo que hizo a Los Simpson una serie también querida, ¿no? El hecho de que no nada más se expusiera o se dijera,
como un producto hegemónico como G.I. Joe, digamos, ¿no? Ujú, Que era así reganista como él solo, ¿no? O sea, así como que, hey, sé parte de la milicia, ¿no? Este, no, sí se dedicaba a hacer una crítica, a hacer una crítica política, geopolítica, generalizada, nos tocó a México varias veces, bueno, o sea, y eso, insisto, lo hacía muy interesante y me parece una serie en su momento, digo, no puedo hablar de ahorita porque tiene mucho que no veo las últimas temporadas, pero en su momento sumamente inteligente. ujú. En este sentido, y ya lo comentabas varias veces, o sea, las primeras temporadas para ti y para otros colegas son las que valen la pena. ¿Se pierde este sentido crítico? Seguramente cambian las personas quienes la hacen por normal, la serie lleva más de 30 años y entonces, pues, Ujú, evidentemente, la gente cambia. Que quienes están trabajando, pues, tiene que haber rotación de personal, si se puede decir claro. así. Ujú. Pero, ¿qué consideras que fue lo que cambió sí, o sea, tiene que ver como con esta cuestión crítica, tiene que ver con qué? Sí, creo que de entrada cambia el humor, Mm, ¿no? Cambia la forma de hacer reír, la forma de buscar el chiste, ¿no? Esto es lo primero que va cambiando, ¿no? También cambian, obviamente, los guionistas, cambian los personajes, ¿no? Van yendo hacia otros rumbos, pero también cambiamos los públicos, mm, ¿no? Entonces, eso creo que también es una parte importante. Digo, si se sigue produciendo es porque sigue generando dinero, eso queda claro, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas es un negocio, ¿no? Pero apuntan a otros públicos, ¿no? A otras maneras de pensar que probablemente otros públicos, ¿no? Como vuelvo a insistir con quienes comparten mis canas, ya no nos identificamos, ¿no? mm, Entonces, de repente, ya no hay una identificación cultural donde nosotros buscábamos en una serie en esta particular, un desarrollo, una crítica, un chiste, incluso cuestiones absurdas, ¿no? A mí me gusta mucho el humor ad absurdum, ¿no? Y que de repente se va perdiendo, ¿no? O sea, cuestiones no sé, el oso rulo, ¿no? Porque uno entrevistaría a alguien, ¿no? Y que no tiene sentido, pues, ¿no? ¿No? Pero pues nada más es parte de esta, no sé, cuestión surrealista que de repente tenían los Simpson y que de repente ya no veo. ¿No? Ya no está ahí, ¿sí me estoy explicando? Entonces, cuando algo ya no te llama, ¿no? Diría Roland Barthes, él lo desarrolla como una categoría que se llama punctum, ¿no? Algo que de un producto cultural o artístico que te resuena a ti por alguna razón, pero que no era la intención, ¿no? O sea, que simplemente pues tú te identificaste y tuviste un crush con esta cuestión, pero pues el autor no dijo, voy a decirle a Edgar cosas, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando ya no se encuentra esta relación, ¿no? Esta relación de punctum con el producto, pues se pierde, ¿no? Se pierde la circunstancia y uno dice, algo cambió. ¿No? A lo mejor no eres tú, soy yo, ¿no? O tal vez sí, sí eres tú, ¿no? Y pues bueno, ya no, se va perdiendo la relación con el producto cultural. Pero bueno, esto no lo digo yo, ¿no? Es una cuestión estadística. Hay así mapas de las temporadas de Los Simpson puntuados con sus mejores puntuaciones y ratings y podemos ver cómo se va degradando pues esta cuestión en cuestión de su calidad, en cuestión de qué tan entrañable es para el público, de cómo lo van encontrando, ¿no? Hay estudios al respecto que sostienen estas palabras. claro. Pero también, no sé si estés de acuerdo, no sé si tardó en arrancar como casi cualquier producto. Te lo digo, hace como un año, aprox, me di a la tarea de ver la primera temporada y llegué a la mitad de la segunda, si mal no recuerdo, de Los Simpson, en donde em, del primer episodio, sobre todo el primero al segundo, veo muchos cambios, Sí, incluso totalmente. estéticamente. No Ujú. recuerdo si se diluye el color, el amarillo, o hubo un cambio ahí estético, y como quienes hacemos teatro lo entendemos muy bien esto, como que las obras... Es raro que desde el estreno ya esté el tono que quieres. Hacen falta varias funciones para que termine de amarrar. Y me parece que algo así le pasó a los Simpson, ¿no? Si por ahí del episodio 5 o 6 dices, ahí están ya los Simpson, ¿no? No sé si coincidas.
Sí, estoy de acuerdo, pero definitivamente ocurre en la primera temporada, Sí. ¿no? O sea, es la primera temporada la que va como cuajando, ¿no? Recuerdo un par de capítulos de la primera temporada que medio no me agradaron mucho, e incluso el trazo es como más suelto, menos fino, Ujú. ¿no? En cuestión de la animación. Hay que recordar que esto todavía se hizo a mano, pues, ¿no? O sea, todavía era animación tradicional, ¿no? O sea, cuadro por cuadro con keyframes, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, estábamos todavía unos 5 años antes de la digitalidad, ¿no? Y como 10 antes de que fuera estándar, ¿no? Entonces, todavía eran cel animations, ¿no? Animaciones de celdas. Y en algún punto cambian a los animadores, ¿no? Recuerdo el capítulo de la niñera ladrona que tiene un código de colores que justamente es lo que tú marcas, ¿no? O sea, es como muy planos, ¿no? Como muy hacia el azul, el dibujo medio desgarbado, ¿no? No es tan gracioso, ¿no? Pero durante justo esta primera temporada es donde va como amarrando bien la serie. De hecho, esta cuestión le costó hay que nombrarlo, que Televisa no se quedara con la serie. El primer capítulo de Los Simpson, que fue el especial de Navidad, lo proyectó Canal 5, Ok. ¿no? Entonces, pues no tuvo éxito y dijeron, no, esta serie no va a pegar y no la compraron, ¿no? Entonces, ahí se perdió, o sea, es la serie que construyó básicamente TV Azteca, ¿no? O sea, entonces, entre esa y Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Entonces, ahí se les fue la gallina de los huevos de oro, no solamente se les fue, la espantaron, la patearon afuera, ¿no? Porque no, está mal dibujada, nadie la entendió, pues no la compraron, que es el capítulo de Ayudante de Santa, ¿no? Donde adquieren al perrito, ¿no? Pues la dejaron ir, ¿no? Totalmente, justo porque pues como que algo no cuajaba todavía. Ajá. Los personajes, todo buen producto cultural, o particularmente de televisión, la construcción de los personajes, que los personajes sean claro, que representen de alguna forma a cierto tipo ideal, o no sé cómo plantearlo, ayuda mucho. Eh, ¿De qué manera leerías tú algunos de estos personajes o por qué es tan exitoso la construcción de esta familia particularmente? Sí, aquí voy a citar a mi profesor Luis Felipe Veneroni, que justamente él hizo un gran análisis al respecto de la familia de los Simpson, que justamente apela a la familia norteamericana, ¿no? Con el padre con un trabajo estable pero estancado en una clase media, ¿no? Alcohólico, evidentemente, ¿no? Que le gusta los deportes, pero que no obstante también es entre una persona abnegada, pero también sumamente egoísta, ¿no? Y que aquí viene parte de la crítica, ¿no? Y creo que esto, para empezar, pues apela, ¿no? A la construcción hegemónica familiar, a la construcción de la familia tradicional binaria, pues, ¿no? La esposa también que de repente, o sea, es ama de casa, pero a veces sí tiene oficios, ¿no? Que también quiere a su familia que va buscando su identidad, ¿no? La hija que también en las primeras temporadas se vuelve vegetariana y es sumamente criticada al respecto, ¿no? El hijo Bart, ¿no? Que también creo que representa a la generación X, ¿no? En su momento también me sentí muy identificado al respecto. Lo comentaba con varios de mis amigos, de mis colegas, ¿no? Porque de repente mis padres con trabajos, pues nos dejaban sueltos en la pradera, pues, ¿no? O sea, así como, pues bueno, ya sobrevivirá o algo, ¿no? O sea, vivimos mucho mi generación en la calle, jugando en bicicletas, terrenos baldíos, etcétera. Por ejemplo, está representado en Stranger Things, ¿no? ¿Dónde están los papás de los niños de Stranger Things? ¿Tú dejarías salir a tus hijos así en bicicleta en la noche, ¿no? Así de que, papá, voy a investigar una corporación que está haciendo experimentos. Hijo, dale, ¿no? Pero que representa esta niñez que, pues, probablemente no fue supervisada, ¿no? Que nos educó la televisión, ¿no? Y bueno, pues hizo su chamba, ¿no? De alguna Con forma. todo lo bueno y lo malo que eso trae, ¿no? O sea, esas Ajá. libertades que también que se podía, o sea, uno podía salir a jugar a la calle.
No solamente se podía, tenías que hacerlo, ¿no? Y entonces ahí te enfrentabas así como a problemas del mundo real porque pues tus papás estaban trabajando, pues, ¿no? Entonces, creo que todo esto lo va representando como un modelo de familia que obviamente de entrada es familia norteamericana, pero que sí lo vemos reflejado en nuestra cultura, ¿no? O sea, cómo funcionamos nosotros, cómo funcionan nuestros padres y eventualmente yo no tengo la fortuna de tener hijos, pero eventualmente alcanza a la generación ya con sus propios hijos y con sus propias realidades, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de cómo se toma sus raíces en la cultura y es bien apreciada la serie al respecto. ¿No? No sé si en algún episodio tomaron partido últimamente, no sé si en toda la historia de Estados Unidos o por lo menos la historia moderna, pero los artistas luego suelen tomar partido, si son demócratas o republicanos, lo Ujú, suelen claro. decir. La familia de los Simpson o algunos de los personajes en algún momento evidenciaron su postura política. Creo que sobre todo, por ejemplo, en las primeras temporadas, cuando Burns se postula, sí podemos notar que Lisa es de izquierda completamente, ¿no? ¿No? O sea, sí Mm, está claro, absolutamente en tiene contra, ¿no? sentido. Vamos, ¿no? O sea, con otra, con un sentido de contracultura. Y obviamente el padre, ¿no? Tiene que asegurar su trabajo. ¿No? ¿No? Tiene que estar con el jefe y todo, ¿no? Entonces está de barbero, etcétera, ¿no? Entonces creo que desde ahí van ellos poniendo sus posturas políticas y a lo largo de la serie sí se van evidenciando, ¿no? O sea, sí van en ese, un poco en ese sentido. Aunque no dicen tal cual republicano o demócrata, pero se Ah, alcanza a ver. No, en el Ciudadano Kang, ¿no? Que es parte de la casita del horror, sí hacen también una crítica política al respecto, ¿no? Donde los aliens toman el poder, ¿no? Entonces tú votaste por Kang, tú votaste por Kodos, pero creo que parte de la crítica de este capítulo, que además es un corto de horror, es que todos son iguales. ¿No? O sea, creo que esa es parte de su crítica, porque no importa por cuál vayas a votar, de todos modos los esclavizan, ¿no? Bueno, también marcan políticas en torno, por ejemplo, del uso de armas, ¿no? Con otro de los episodios de la Casita del Horror, etcétera, ¿no? Sí van dejando marcada su crítica al respecto, ¿eh? Ajá. Oye, otra de las cosas, las películas, porque no es solamente la serie. Ha Ujú. habido, ¿cuántas películas de Los Simpson? Según yo hay una. ¿Solo es una? Ujú, sí, 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 La Simpson del the puerco Movie. araña, ¿no? La del puerco araña, sí, Ya. sí, No sé por qué definitivamente. pensé que ha habido otra por ahí, pero bueno, ¿qué te pareció esa película? Si bien fue interesante, creo que esperaba más. Creo que la película tiene un par de chistes buenos, pero me decepcionó, ¿no? O sea, sí estaba esperando como la película, ¿no? O sea, como wow, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me gustó la animación, es interesante. Insisto, tiene un par de chistes también buenos, como el de Tom Hanks, ¿no? Que si me ve en la calle no me salude, ¿no? Bueno, ponerle el domo al pueblo y decir, bueno, si viene por aquí, hicimos un gran cañón y pues listo, aquí nunca hubo un pueblo, ¿no? Todas estas cuestiones que sí son chistosas, el puerco araña me pareció un gran chiste, pero sí esperaba más de la película, ¿no? Me saltó un poco este personaje que crean para la película, el novio de Lisa, que es absolutamente relevante, que nunca lo habíamos visto y no volvió a salir jamás y no, no, pues no tiene nada que ver. Y también la relación de Bart con su papá, que se va como rompiendo, y Ned Flanders, también me pareció como un poco forzada porque no era así, no es así, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que es un buen producto de su momento, aunque lo sentí como un capítulo largo y aburrido, ¿no? La verdad. Ok, bien. Ajá. Ahora con todo la efervescencia de los live actions y demás, ¿se ha asomado la posibilidad de un live action de Los Simpson? Creo que siempre está como ahí y nunca se hace, ¿no? O sea, es como de los Thundercats, creo que por fin va a haber, Ujú. ¿no? Pero pues bueno, ¿no? O sea, siempre hay algún rumor de internet de estos que reviven, ¿no? De que se crean, pero tampoco es tan notorio ni tan validado, ¿no? Entonces, pues si hay alguna versión live action,
La verdad es que yo creo que no la iría a ver, ¿no? Ajá. Creo que es un producto de animación, Los Simpson, ¿no? Es como esta cosa que luego tienen algunos lectores de no querer ver la película adaptada del libro que les gusta mucho para no arruinar las imágenes que ya tienen, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Sobre todo porque entender que las cosas son producto también de su medio, ¿no? El medio, dice Ujú. Marshall McLuhan, también define al producto, Claro. ¿no? Entonces, vamos, ¿no? Yo a veces prefiero no leer el libro y ver la película porque pues quiero ver qué va a pasar en la película, ¿no? Las comparaciones son inevitables, pero también son injustas. Ajá, toda adaptación es una traducción, Ajá. ¿no? Y Entonces, pues, estoy pensando, y por lo tanto una traición, ¿no? Ajá. totalmente, sí. Estoy pensando, me viene a la mente está el de Carlos Ruiz Zafón, se me fue el título de la serie, pero que él insistía mucho en que jamás se llevara al cine, precisamente porque su medio, la forma en cómo se pensó, por cómo está contada y demás, es el libro, ¿no? Claro, y hay cosas que lo permiten, ¿no? La magia del cine nos trajo El Señor de los Anillos, ¿no? Que es una gran obra maestra. Sí. Pero también conozco gente de Tolkien que dice, no, le falta esto y es que nunca se va a poder adaptar. Claro que no, no, por supuesto que no, ¿no? Pero no, el gran aporte, por ejemplo, del Señor de los Anillos es que acercó a la lectura a muchas personas, para empezar, a Claro. la fantasía, ¿no? Totalmente, ¿no? Y es un ícono de su momento, de su tiempo. ¿No? Entonces es bellísima y sí, ciertamente le faltarán elementos, no es como yo lo imaginé, hay personajes que no salen, ¿no? Claro, porque tiene que haber una traducción, ¿no? Es otro medio, totalmente. Si hubiera que definir o elegir, mejor dicho, un capítulo que tú digas, estos son los Simpson, eh, eh, ¿por qué es el mejor? Porque es el más memorable, porque tiene los mejores chistes, porque ¿cuál elegirías? Estoy entre dos. ¿Ok? Homero va al espacio, Ajá. ¿no? Que me parece extraordinario, me parece genial. De niño yo vi el Challenger en vivo explotar en mil pedazos en el aire, y también es una crítica al respecto, ¿no? De los Simpson cuando decidieron mandar a una civil y pues bueno, le costó la vida a la civil y a todos los demás. Pero tiene momentos extraordinarios, ¿no? Que además hacen referencia a una de mis películas favoritas, 2001, Odisea del Espacio, con Homero y la Papa, ¿no? Que se ven así, sincronizados, girando, y cosas que van más allá del humor y que son sublimes, ¿no? Y que al final terminan premiando a la inerte barra de carbono, ¿no? Que es así, de los momentos más ad absurdum que más me han encantado y probablemente definido mi vida. ¿No? Y el siguiente que diría, que lo dejaría a la misma escala, es el de Hank Scorpio, ¿no? Un personaje que nada más salió para ese capítulo, no volvió a salir, ¿no? Que es el dueño de Empresas Globex, que es una empresa terrorista, ¿no? Que quiere socavar el poder de Estados Unidos. Es un villano, ¿no? En toda regla, como de James Bond. Y de hecho, Homero captura a James Bond, ¿no? Y tiene chistes extraordinarios, ¿no? Y aquí vemos que a Homero le está yendo bien a pesar de que trabaja para una empresa más maligna todavía, pero su familia no está a gusto y él por amor a su familia pues deja el trabajo, ¿no? Pero, y se vuelve, por cierto, dueño de los Broncos de Denver, nuevamente humor ad absurdum, ¿no? Entonces creo que estos dos creo, son como demasiado icónicos, ¿no? En cuestión de como la quinta esencia de los Simpson. Eso sería los que yo les daría la calificación. Ajá. Ahora, no se sabía a los inicios de Los Simpson que iba a ser este trancazo. Ya lo comentabas ahorita, la reacción de Televisa, incluso de decir, bueno, Ujú. lo descarto. Es muy fácil a toro pasado, como se dice, decir, pues claro, es que iba a ser un clásico y demás, pero Claro. bueno, hoy, ¿qué caricaturas, qué series animadas consideras que pueden llegar a ser, no sé si al tamaño de los Simpson, pero sí, digamos, un referente cultural importante? Qué buena pregunta. Creo que probablemente Rick and Morty. No soy demasiado fan, pero creo que es una serie que justamente trae los elementos, ¿no? Para convertirse en un gran clásico.
Ya lo es un poco, ya es un referente cultural. Eh, También a pesar de sus años, porque ya tiene bastantes años, creo que Stranger Things lo logró también, ¿no? O sea, Ah, se logró meter también en la cultura, justamente apelando a la nostalgia, con sus bemoles, ¿no? También las temporadas van variando y el final no le gustó mucho, y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero creo que sí es un referente cultural, o sea, para entender la cultura de hoy en día y entender la del pasado, me parece que podríamos ver perfectamente la primera temporada de Stranger Things y lograr comprender estas cuestiones. Yo creo que esas, ¿no? Yo se las daría a esas dos. ¿No? ajá. Ahora, para quienes conocemos, digamos, a Los Simpson, porque pues, yo creo que no hay mexicano ajeno a Ujú. esta serie. ¿Has visto algún episodio en tu vida? Si tú quieres de casualidad, pero todos los mexicanos de alguna forma lo hemos visto. Em, pero ¿qué capítulo? Ya nos comentaste los que consideras que Ujú. son como los mejores o los que resumen mejor qué son los Simpson y demás, pero este, ¿qué capítulo recomendarías para entender por qué los Simpsons se convirtieron en un fenómeno mundial? O sea, que traspasaron las fronteras de Estados Unidos. ¿Repetirías esos o hay algún otro que te venga a la mente? Ah, caray. No, no sé, qué buena pregunta. Sí, yo creo que repetiría los mismos, ¿no? Sí, sí, me quedo con ellos. Ajá. Me quedo con ellos definitivamente. Y finalmente, Edgar, ¿qué le recomendarías a personas, digamos, como yo, que no hemos visto toda la serie? Los Simpson tienen la característica, o corrígeme si estoy equivocado, de que puedes empezarla o puedes ver los capítulos salteados Ujú, sin ningún ujú. problema, pero ¿a partir de qué temporada, desde el capítulo uno verla, sería la recomendación? ¿O empezar con qué? ¿O verlos salteados? ¿O cómo Yo sería? diría, Ajá, perdón que te interrumpa, yo diría que del capítulo, de la temporada uno, aguantando los primeros capítulos porque son difíciles, a las 5 ahí está como donde te va a atrapar, ¿no? Donde sí vas a decir como, aquí está, ¿no? Aquí está lo bueno, ¿no? ajá. Y, Bueno, y, ajá, sí, dime. y probablemente llega hasta la 9, ¿no? Este momentum, ¿no? Así como que, hasta la 9. Entonces, ¿Está ahorita en Disney o en qué plataforma está Los Simpson? creo que está en Disney Plus, En sí. Disney, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ya nada más con una, para cerrar con una cuestión ya más personal, o sea, ¿sigues viendo las últimas temporadas o la dejaste y dijiste, esto ya no está conmigo, lo voy a... La dejé como en la temporada 19, más o menos, ¿no? Donde dije, ciertamente esto ya no estoy casando con esto, ya no me entretiene, ya me aburre, ¿no? Y no, ya no me identifico, ya no está este humor, ¿no? Hay muchas personas que marcan el declive de los Simpson y de hecho hasta está puntuado nuevamente con el capítulo de la muerte de Maud Flanders, de la esposa de Ned Flanders, ¿no? Que ese es como donde la serie comenzó a saltar a los tiburones. Yo voy a coincidir, ¿no? Ajá. Yo voy a coincidir que está ahí el momento del declive, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver, no puedo dejar esta pregunta de lado, qué tanto tiene que ver la corrección política o los tiempos de corrección política de cancelación y demás con algún cambio en Los Simpson o están ajenos a ello? No, no, totalmente, ¿no? Totalmente sí se notó el cambio, se notó el golpe de timón, cómo afecta a los guiones, cómo afecta todo, ¿no? De ser una serie que no le importaba ofender, que no le importaba dispararle a todo el mundo, de repente comenzó a ser muy política, ¿no? Muy cuadrada en ese sentido, ¿no? Y creo que es parte de lo que a ciertos públicos, pues, nos alejó, ¿no? Digo, otros encontrarán su identidad ahí, creo que está bien, pero creo que la base, ¿no? Como los core fans, ahí lo dejan, ¿no? Es como, muy bien, dense, bye, ¿no? Digo, ya como bonus de estas preguntas, este, Edgar, ¿qué se gana y qué se pierde con esta corrección política, con este cultura de la cancelación? Pues, a ver, todo responde a sus tiempos y a su momento, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, no es que haya una pérdida o una ganancia, sino que los medios también responden a los tiempos que están ocurriendo y que construyen también mediáticamente
la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que sí podemos medir y tasar a rajatabla es cuánto dinero han perdido. Mm, Ajá, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el declive, por ejemplo, del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? A partir después de Endgame, ¿no? Podemos ver cómo varias películas o adaptaciones que se fueron en otro sentido, ¿no? Secuelas como la secuela de Oceans, ¿no? De Ocean's 8, me parece, ¿no? Que también perdió muchos millones de dólares. Blancanieves, ¿no? O sea, creo que la película icónica que nos demuestra, ¿no? Estas circunstancias absolutamente Blancanieves, ¿no? Creo que perdieron, o sea, imagínate, es faraónico, 400 millones de dólares, ¿no? Nada más, ya de las cuentas que se tienen ya tasadas, ¿no? ujú, Entonces, ahí hay una pérdida económica que refleja justamente el gusto del público, ¿no? Que el público está diciendo y rechazando, ¿no? Esta circunstancia. Vamos, los estudios seguramente tienen dinero para perder, ¿no? Pero pues se nota claramente este declive de acuerdo a la respuesta del público con respecto de la intención de otras ideologías, ¿no? Cada quien va buscando y tiene derecho a consumirlo y además responde a las historias de cada persona y cada público. Entonces, mediáticamente se tendría que conocer a su público, pues para entender qué es lo que me van a consumir. ¿No? claro, Esto es regla de marketing, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a vender a ti? ¿No? Entonces, si estoy apelando a la nostalgia, probablemente quieras ver cosas, pues, que te gusten. claro. Sí, sí. Que te Sonaría recuerden lógico. esos momentos vividos, o incluso Exacto. los no vividos, que también se habla por ahí de la nostalgia no vivida o la Ujú. nostalgia por momentos no vividos y demás, pero bueno, eso ya es otro Sí, tema. es completamente otro tema, sí, claro. Edgar, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Al contrario, Jesús, te agradezco muchísimo. No sé, me gusta mucho hablar de los Simpson y sobre todo también recordar esta serie que fue para mí tan entrañable, lo sigue siendo y sin duda alguna creo que sigue formando parte de la cultura, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la Definitivamente. invitación. No, a ti y a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de este grupo para que no se pierdan los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos y nos vemos en siguientes episodios. Hasta luego.